Bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes, porque hoy tenemos un vídeo que de verdad promete muchísimo. Prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en el vibrante mundo de sí, lo adivinaron. Bomba Hande y Kerem. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral, especialmente en Turquía, y que estoy seguro, les suenan bastante, ¿verdad? Son dos de las figuras más queridas y admiradas en la industria, y no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su carisma, su profesionalismo y su compromiso con diversas causas. Y no solo eso, hoy vamos a desentrañar algo súper jugoso, algo que siempre genera curiosidad, sus proyectos secretos en el mundo laboral. Esa faceta que a veces queda un poco en la sombra, esos proyectos que no siempre vemos en la televisión o en el cine de forma tan habitual. ¿Qué hacen Hande Erçel y Kerem Bürsin fuera de los sets? ¿En qué se involucran? ¿Qué iniciativas llevan a cabo? Hoy vamos a explorarlo a fondo, a desentrañar esos detalles que quizás no conocemos tan bien y que, estoy seguro, nos van a sorprender. Vamos a descubrir la otra cara de la moneda, el lado emprendedor, el lado comprometido, el lado que a menudo se mantiene un poco más reservado. Pero antes de que nos metamos de lleno en esto, ya saben la rutina, y es importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, donde hablamos de sus celebridades favoritas, de las últimas noticias de la industria, de curiosidades, de análisis de series y películas, y de todo lo que nos apasiona en este mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo. Es rápido, fácil y nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Y por supuesto activen la campanita, para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. ¿Hecho? Perfecto. Estamos listos. Empecemos. *** Hande Erçel, más allá de la pantalla, un universo de compromiso y creatividad ***. Bueno, empecemos por Hande Erçel, una actriz que indiscutiblemente ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y su belleza natural. Todos la conocemos por sus icónicos papeles en series que han dado la vuelta al mundo, como Amor a primera vista y Ada Masal, El cuento de la isla, donde por cierto derrochó química con Kerem Bürsin, creando una de las parejas más queridas y recordadas por los fans. Pero, ¿qué hay más allá de las cámaras? ¿Qué está haciendo Hande fuera del foco principal? ¿Qué iniciativas, proyectos y pasiones la mueven? La respuesta es más compleja y fascinante de lo que podríamos imaginar. Hande es mucho más que una actriz talentosa, es una mujer con un gran compromiso social, una emprendedora astuta y una inspiración para muchos. Una de las cosas que más me llama la atención de Hande es su profundo compromiso con causas sociales y ambientales. Es algo que la define. No es solo una actriz que interpreta roles, es una persona muy involucrada en hacer del mundo un lugar mejor, en utilizar su voz y su plataforma para generar un impacto positivo. La hemos visto participar activamente en campañas de sensibilización sobre el cáncer, una enfermedad que lamentablemente ha tocado muy de cerca a su familia. Hande ha compartido públicamente su experiencia, ha hablado sobre la importancia de la detección temprana, ha apoyado a organizaciones que brindan apoyo a pacientes y familiares, y ha utilizado su influencia para generar conciencia y recaudar fondos para la investigación. Es admirable la forma en que ha convertido su dolor en una herramienta para ayudar a otros. Además, Hande es una firme defensora del medio ambiente y de la conservación de la naturaleza. Es una persona que se preocupa por el planeta, por el futuro de las generaciones venideras, y por la necesidad de tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. La hemos visto participar en campañas que promueven la reducción de la contaminación, el uso de energías renovables, el reciclaje y la adopción de un estilo de vida más sostenible. Ha utilizado sus redes sociales para compartir información, para educar a sus seguidores sobre la importancia de cuidar el planeta y para inspirar a otros a tomar acciones. Pero su activismo no se queda solo en las palabras, en las publicaciones en redes sociales, sino que lo lleva a la acción. Hande ha colaborado con diversas organizaciones y fundaciones, participando en eventos benéficos, donando su tiempo y recursos, y utilizando su influencia para generar conciencia y movilizar a la gente.
La hemos visto participando en eventos para recaudar fondos para causas ambientales, para apoyar proyectos de reforestación, para promover la protección de la vida silvestre y para generar conciencia sobre la importancia de cuidar los océanos. Es un ejemplo de cómo una celebridad puede usar su fama, su alcance y su influencia para hacer el bien, para inspirar a otros y para generar un cambio positivo en el mundo. Ande entiende que la fama conlleva una responsabilidad y la utiliza de manera admirable. Además de su labor social, Ande también ha incursionado con éxito en el mundo de la moda y la belleza, demostrando su versatilidad y su espíritu emprendedor. Es imagen de varias marcas importantes a nivel mundial, y no solo como rostro, sino que también participa activamente en el diseño y la creación de productos. Su involucramiento va mucho más allá de simplemente posar para una campaña publicitaria. Ande se involucra en el proceso creativo, aporta sus ideas, sus conocimientos y su estilo personal, y se preocupa por ofrecer productos de calidad que reflejen su personalidad y sus valores. Ha lanzado colecciones de ropa, colaborado en la creación de líneas de cosméticos, y hasta ha incursionado en el diseño de joyas. Cada proyecto que emprende lo hace con pasión, con dedicación y con un enfoque en la calidad y la innovación. Siempre cuida los detalles, siempre busca ofrecer productos que sean atractivos, funcionales y que reflejen su estilo y su personalidad. Esta faceta emprendedora de Ande es muy interesante, ya que demuestra su capacidad para diversificar sus talentos y para explorar nuevas áreas de interés. Es una mujer que no se conforma con los límites tradicionales, sino que busca constantemente nuevos desafíos y nuevas oportunidades para crecer y desarrollarse. Y hablando de valores, Ande también está muy involucrada en el desarrollo de su propia marca personal. Es una mujer que se preocupa por su imagen, por su reputación, y por construir una marca sólida y coherente con sus valores. Busca constantemente nuevos desafíos, está aprendiendo, creciendo y expandiendo sus horizontes. No tiene miedo a experimentar, a probar cosas nuevas y a salir de su zona de confort. Es una mujer que no se conforma, que siempre está buscando la excelencia y que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Ande es una mujer que inspira, que motiva, que demuestra que es posible alcanzar el éxito en múltiples ámbitos y que al mismo tiempo, se puede ser una persona comprometida con el bienestar de los demás y del planeta. En resumen, Ande Ercel es mucho más que una actriz talentosa. Es una activista, una empresaria, una influencia positiva para muchos. Es una persona con un corazón enorme, con una gran determinación y con un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Es una mujer que utiliza su fama para inspirar y para generar un impacto positivo en la sociedad. *** Kerem Bürsin, el artista polifacético, del set a la producción y la reflexión ***. Ahora, pasemos a Kerem Bürsin, otro grande. Otro que también tiene mucho que ofrecer. Kerem, por supuesto, también lo conocemos por sus papeles en televisión, como en Love is in the Air, donde, ya saben, compartió protagonismo con Ande, creando una de las parejas más icónicas de la televisión turca. También lo conocemos por sus trabajos en cine, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Pero, ¿qué está cocinando Kerem en el horno? ¿En qué proyectos está trabajando fuera de los sets? ¿Cuáles son sus pasiones y sus intereses? Kerem es un hombre de múltiples talentos, y su actividad fuera de la pantalla es tan interesante y diversa como su trabajo actoral. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de Kerem es su faceta como productor y guionista. Sí, señores. Kerem no solo actúa, sino que también está detrás de las cámaras, creando y desarrollando sus propios proyectos. Es un artista en toda la extensión de la palabra, alguien que no se limita a interpretar roles, sino que también se involucra en la creación de historias, en la dirección de proyectos y en la producción de contenido. Kerem ha fundado su propia productora, llamada Braveborn Film, y desde ahí impulsa proyectos que le apasionan y que le permiten expresar su visión creativa. Está trabajando en el desarrollo de series, películas y documentales, en los que ejerce como productor, guionista y, en algunos casos, también como actor. Tiene un control creativo total sobre sus proyectos, lo que le permite desarrollar historias que realmente le interesan y que reflejan su perspectiva del mundo. Esta faceta de productor y guionista de Kerem es muy importante, ya que demuestra su capacidad para liderar proyectos, para tomar decisiones creativas y para construir equipos de trabajo. Es un hombre que no tiene miedo a asumir riesgos, a experimentar y a salir de su zona de confort. Además de la producción, Kerem también está muy interesado en el mundo del arte y la cultura en general.
Es un gran aficionado a la literatura, el cine, la música y el teatro. Le encanta leer, ver películas, ir a conciertos y visitar museos. Y por supuesto, le gusta compartir sus pasiones con sus seguidores, a través de sus redes sociales y en entrevistas. Esta pasión por el arte y la cultura se refleja en su trabajo como actor y productor, en su elección de proyectos y en su forma de abordar los personajes. Kerem es un artista que se inspira en el mundo que lo rodea, en las historias que lee, en las películas que ve y en las experiencias que vive. Kerem es muy activo en redes sociales, y utiliza sus plataformas para hablar sobre temas importantes, para generar conciencia y para inspirar a sus seguidores. Es un hombre con conciencia, que se preocupa por el mundo y por los problemas que lo aquejan. Utiliza sus redes sociales para compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias, y busca generar un diálogo abierto y constructivo con sus seguidores. Habla sobre temas como la igualdad, la justicia social, el medio ambiente y la salud mental. Comparte información, promueve la reflexión y anima a sus seguidores a tomar acciones positivas. Además, Kerem también está involucrado en proyectos filantrópicos. Apoya a diversas organizaciones benéficas y participa en campañas de recaudación de fondos para ayudar a quienes más lo necesitan. Es un hombre con un gran corazón, que siempre está dispuesto a tender una mano a los demás. Ha participado en campañas para apoyar a niños necesitados, para ayudar a personas afectadas por desastres naturales y para promover la educación y la igualdad de oportunidades. Su compromiso con la filantropía demuestra su empatía, su generosidad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, Kerem Bürsin es un artista polifacético, un productor talentoso, un intelectual, un activista y un hombre comprometido con el mundo. Es un hombre que no se conforma con lo superficial, sino que busca constantemente nuevos retos y desafíos. Su creatividad, su compromiso social y su pasión por el arte lo convierten en una figura inspiradora y admirada por muchos. *** La discreción como sello de identidad, el misterio detrás de los proyectos ***. Ahora algo que es importante destacar, y que es un factor clave en esta exploración de los proyectos secretos de Hande y Kerem, es su discreción. Tanto Hande como Kerem son muy celosos de su vida privada y de sus proyectos personales. No les gusta airear todo a los cuatro vientos, prefieren mantener cierto misterio y revelar sus proyectos en el momento oportuno, cuando están listos para ser compartidos con el mundo. Esto hace que la búsqueda de información sea más complicada, pero también más emocionante, ya que nos obliga a estar atentos a cada pista, a cada publicación, a cada entrevista. Nos obliga a ser más observadores, a leer entre líneas y a tratar de descifrar qué están preparando. Esta discreción, por supuesto, es respetable. Cada artista tiene derecho a proteger su privacidad, a elegir cuándo y cómo compartir sus proyectos, y a mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida personal. La discreción de Hande y Kerem también genera una mayor expectación, un mayor interés por sus proyectos. Cuando deciden compartir algo sabemos que es algo importante, algo en lo que han invertido tiempo, esfuerzo y pasión. Es una estrategia inteligente que les permite controlar su imagen, mantener su aura de misterio y generar un mayor impacto con sus proyectos. ***, ¿qué nos depara el futuro? Especulaciones y expectativas ***. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué tipo de proyectos podrían estar preparando Hande y Kerem? Si bien es imposible saberlo con certeza, podemos hacer algunas especulaciones y basarnos en lo que sabemos de ellos para tener una idea de lo que podría venir. En el caso de Hande creo que la veremos seguir explorando su faceta como empresaria y creadora de contenido. Podríamos verla lanzar nuevas colecciones de ropa, colaboraciones con marcas de belleza, y quizás hasta su propia línea de productos. Su interés en la moda y la belleza es evidente y su capacidad para crear productos atractivos y de calidad está demostrada. No me sorprendería que ampliara sus horizontes en este ámbito. También es muy probable que siga involucrada en proyectos sociales y ambientales, y que continúe utilizando su plataforma para generar conciencia y movilizar a la gente. Su compromiso con estas causas es genuino y constante, y es de esperar que siga utilizando su influencia para hacer el bien. En cuanto a Kerem, creo que lo veremos consolidándose como productor y guionista. Podríamos ver el estreno de nuevas series y películas creadas por él, y quizás hasta que se anime a dirigir sus propios proyectos. Su pasión por la creación audiovisual es evidente y su talento como guionista y productor está demostrando. No me sorprendería que diera el salto a la dirección.
También es probable que siga participando en campañas sociales y utilizando su voz para defender sus ideales. Su compromiso con la igualdad, la justicia social y el medio ambiente es innegable, y es de esperar que siga utilizando su voz para inspirar y para generar un cambio positivo. Y por supuesto, no podemos descartar que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Sería genial. Los fans de Love is in the Air estarían encantados de volver a verlos juntos en la pantalla, y su química es innegable. Aunque no es algo que esté confirmado, la posibilidad siempre está abierta, y sería un gran regalo para sus seguidores. En definitiva, tanto Ande como Kerem son dos profesionales muy talentosos y apasionados por su trabajo. Son dos artistas que no se quedan quietos, que buscan constantemente nuevos retos y que siempre están dispuestos a sorprender. Su trayectoria es una fuente de inspiración y un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y el compromiso pueden llevar al éxito. *** Conclusión. Un legado de talento, compromiso e inspiración ***. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado esta exploración de los proyectos secretos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos descubierto que ambos son mucho más que actores de televisión. Son activistas, empresarios, productores, artistas creativos y, sobre todo, personas con un gran talento, una gran determinación y un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Hemos visto cómo Hande ha utilizado su fama para apoyar causas sociales y ambientales, para promover la moda y la belleza con un enfoque en la calidad y la innovación, y para inspirar a otros a través de su ejemplo. Y hemos visto cómo Kerem ha consolidado su carrera como actor y se ha expandido como productor y guionista, utilizando su voz para promover el diálogo y para generar conciencia sobre temas importantes. Ambos han demostrado ser personas completas, que se preocupan por su comunidad y por el futuro del planeta, y que buscan constantemente nuevas formas de crecer y de impactar positivamente en la vida de los demás. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y quiero saber qué les pareció. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció más interesante, qué otras cosas les gustaría saber sobre Hande y Kerem, y sobre qué otros temas les gustaría que hablemos en futuros vídeos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente conozca los proyectos de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.